Dios los bendiga, estimados hermanos y amigos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por este grande privilegio que nos da el Señor de estar de nuevo aquí con ustedes en esta preciosa mañana con otro mensaje de la palabra del Señor que nos dejaron los apóstoles. En esta mañana vamos a hablar un poco sobre lo que relaciona a la enseñanza de recibiendo el don del Espíritu Santo. Recibiendo el don del Espíritu Santo. Esto es un tema que también ha habido un poco de confusión en algunos, en otros no está claro más que en otros, y ha sido también un debate en ocasiones sobre qué lugar tiene esta operación divina del Señor en el cristiano. Antes de continuar, vamos a pedir al Señor su dirección en esta mañana, pidiéndole que el Señor dirija nuestros pensamientos, que abra nuestro entendimiento y que podamos entender lo que esto significa conforme a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Así de que vaya conmigo en estos breves momentos a pedir a Dios su dirección. Padre mío, te damos gracias en esta hora, en esta mañana, Señor, porque nos concedes el privilegio de regresar a las ondas del radio para seguir escudriñando, seguir viendo, seguir meditando en lo que tu palabra nos instruye, nos dice, Señor. Queremos ser fieles seguidores de ti y queremos entender lo que tu palabra nos enseña, Señor Jesús. Hay muchas áreas que están más fáciles que otras, pero tú eres el que dio la revelación y el entendimiento a los apóstoles que tú escogiste, Señor, para depositar en ellos enseñanzas profundas y necesarias para cada hijo tuyo, Señor Jesús. Y somos tus hijos y queremos entender y obedecer y experimentar y vivir esto, Señor, que estamos estudiando y que seguimos estudiando y analizando y meditando. Te damos gracias una vez más por el privilegio de abrir tu palabra y escudriñar y asomarnos en los anales históricos de tu palabra, que no quedaron solamente en la historia, sino que aquí traemos los escritos que no están muertos, sino que están vivos, porque todavía podemos experimentar lo que leemos en este libro santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Maestro Santo. Queremos empezar. Se me pasa de mencionar que está usted escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, y gracias a Dios por el hermano Arturo Ríos, que nos dio esta oportunidad, que nos hizo la invitación de participar en estas programaciones, y queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Queremos empezar en esta mañana con leer este versículo que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 4 del capítulo 2 de Hechos. Los hechos de los apóstoles. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Podemos ver aquí inicialmente, esto sucedió después que el Señor ascendió y les dijo que no salieran de Jerusalén. Sus discípulos se reunieron ahí en el lugar ese. Me ha tocado a mí personalmente estar en ese lugar que lo conocemos como el aposento alto. El aposento alto, un lugar, un edificio que estaba en alto, y de ahí se miraba
nos dijo el guía, allá hacia allá abajo, dice, ahí es donde estaban reunidos, nos dijo los judíos que vinieron a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y cuando sucedió lo que el Señor hizo en ese lugar, que hizo, parecía como que había lumbre, que había fuego sobre las cabezas de aquellos que recibieron el poder del Espíritu Santo. El lugar se sacudió y hubo un estruendo que los que estaban allá abajo les causó, escucharon y les llamó la atención, y levantaron su vista. Estaban hablando entre ellos diciendo que esta gente estaba borracha, porque estaban hablando en diferentes lenguajes que ellos sabían que los discípulos que estaban allá arriba no hablaban esos lenguajes por naturaleza, sino que estaban confundidos, no sabían qué pensar de aquello. Y esto es lo que leímos una vez más, el verso 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas desconocidas para ellos, que las hablaron y hablaban las glorias, las maravillas de Dios, y los que estaban ahí abajo escucharon en su propio lenguaje, diferentes lenguajes. Había 13 lenguajes que se hablaban de los que vinieron diferentes partes del área para celebrar el Pentecostés, todos judíos de Etiopía, de diferentes áreas de allí alrededor. Y fue algo que marcó la historia de la iglesia, porque allí había, déjenme le repaso las diferentes personas de dónde venían, y eran gente que se reunieron para celebrar ese evento histórico del pueblo de Israel. Y en ese tiempo, en ese momento también, mira, aquí está, voy a nombrarles los diferentes áreas, lugares donde vinieron a reunirse. Dice, y ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tantos judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Mas otros, burlándose, decían que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. Fue un evento que marcó, como digo, la historia. Pero ¿qué significa? También nosotros podemos preguntarnos, como preguntaron aquellos varones judíos, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué sucede? ¿Qué significa? ¿Por qué razón sucedió esto? Sabemos que Dios todo lo tiene planeado, y lo tenía planeado en su tiempo. Él les dijo que estuvieran allí, y ahí estuvieron por 10 días. Y fíjese cómo es que todo el tiempo preciso de Dios trabajó en tal forma que cuando estaban todos o la mayoría de los que iban a llegar a esa fiesta judía, es cuando el Señor derrama de su Espíritu Santo, tiembla el lugar y empiezan a oír lenguajes extraños para los que lo estaban hablando, no para los que estaban ahí abajo, porque ellos entendían los diferentes lenguajes y no entendían cómo es que estaba sucediendo esto, quién estaba haciendo, por qué, quién les enseñó. Era algo sobrenatural, algo que no se podía explicar con alguna explicación satisfactoria, porque no tenían
forma de hacerlo, porque era algo sobrenatural. El don o el recibir el don del Espíritu Santo es lo que queremos tocar y llamar la plática de esta mañana, el recibir el don del Espíritu Santo. Voy a utilizar un libro que escribió nuestro pastor anciano Efraín Valverde Sr. Nos da valiosos puntos y explicaciones que nos ayudan para entender mejor esto que estamos tocando en esta mañana. Unos textos que él usa para entrar en su explicación se encuentran en 1 Corintios capítulo 13 verso 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Esto nos da un asomo a lo que queremos y necesitamos entender, porque hay grupos que enfocan y le dan un valor mayor de lo que la Escritura le da a esta experiencia sobrenatural de hablar en otras lenguas. Por la misericordia del Señor, Él me ha dado experimentar, y lo experimento en ocasiones donde el Señor viene y ya lo que estoy hablando con el Señor ya no lo entiendo yo, pero sigo hablando, y es una experiencia sobrenatural que trabaja en los sentimientos, pero aunque no entendamos lo que estamos diciendo, cuando experimentamos esa experiencia sobrenatural, algo sucede en nuestro interior. Sentimos una libertad, sentimos una limpieza, sentimos algo que nos hace más fuertes, más nos da ánimo. Es una experiencia más que nomás el sonido de las lenguas, es lo que sucede en el interior. Nos da fortaleza, quita la vergüenza, y podríamos decirlo, es como una inyección del poder de Dios que entra en la mente, en el espíritu del Hijo de Dios cuando experimentamos esto. Mira, vamos a leer aquí la introducción que puso nuestro anciano en su libro intitulado El Espíritu Santo y las lenguas. Desde los principios de mi caminar, dice nuestro anciano, en el Señor empezó a llamarme la atención una actitud controversial en la vida de algunos cristianos. Daban razón de haber recibido el don del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, pero su manera de vivir y de tratar no concordaban con lo que las Sagradas Escrituras marcan como los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Ahí vamos a entrar un poco sobre para que entendamos qué es una cosa y qué es la otra, porque si no se cruza, y eso es lo que ha sucedido con algunos grupos que le dan el significado para ellos que tiene esta experiencia sobrenatural, tiene que ver con la salvación. Pero vamos más adelante a mirar que no es así, conforme a la palabra de Dios. Al paso de los años ya en el desempeño de mi ministerio seguí observando aún en forma más extensa la misma actitud contradictoria, y esto no solamente entre el pueblo de Dios, mas también entre los ministros, inclusive aún en contra de mis propios razonamientos. Tuve que aceptar que en la grande mayoría de los movimientos de tipo pentecostal, tanto entre los del nombre como trinitarios, es doctrina oficial que al hablar en lenguas, eso es tener el Espíritu Santo. Pongamos atención a los términos para que entendamos, vayamos entendiendo la diferencia. Para las fechas de esta nueva edición
Hace ya más de 30 años que publiqué esto en forma de tratado. Nuevamente pido al Señor que lo explicado pueda serle de ayuda a muchos, especialmente a aquellos cristianos quienes, como yo, entienden que es necesario ciertamente recibir la señal de las nuevas lenguas, pero que es mucho más necesario aún el tener y vivir los frutos del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor dijo recordemos que el Señor no dijo: por sus lenguas los conoceréis. Dijo: por sus frutos los conoceréis. Y eso está en Mateo 7:16. Así de que ya va desglosándose el entendimiento de una cosa y la otra. Respondió el Señor Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilléis de esto, te dije, os es necesario nacer otra vez. Las palabras del maestro hacia uno de los líderes de aquel tiempo, líderes entre el judaísmo, el Señor le explica y entra en esta explicación de qué es nacer de nuevo. Esto está en Juan 3:7. Juan 3:3-7. Son varias las interpretaciones de estas palabras del maestro, que a estas palabras del maestro se le han dado, como se hace por lo regular también con muchas otras escrituras. En muchos de ellas ciertamente no implica ningún peligro el que se haga tal cosa, pero hay algunas en donde sí es peligrosa la diversidad de interpretaciones. La declaración escritural que aquí estamos usando como base para nuestro presente estudio es una de estas últimas, pues aquí nos marca el Señor una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana, y estas son nada menos que las condiciones básicas para la entrada al reino de Dios. Por lo tanto, nos es imperativo el estudiarlas detenidamente y con oración para poder entender el verdadero significado de lo que el Maestro de la vida nos está diciendo aquí. La primera condición señalada por el Señor para entrar en el reino de Dios es el nacer de agua. Esto lo reconocemos como algo de suma importancia por cuanto se trata de la doctrina del bautismo, la cual es también fundamental. Mas no siendo este el tema de nuestro estudio en este libro, solamente cabe decir aquí en forma breve que esta declaración se ha prestado de igual manera que la otra para diversas interpretaciones. Nacer de agua es, por cierto, una expresión más concreta y está ligada indiscutiblemente con declaraciones que en forma muy específica señalan la importancia que el bautismo tiene en el proceso de la salvación. Pues el bautismo en agua es el sacramento indispensable por el cual opera el lavacro del agua por la dispensable, pero por el cual opera el lavacro del agua por la palabra. Eso está en Efesios 5:26. Lavacro que el mismo Señor ordenó para el lavamiento de los pecados, de acuerdo al mandamiento dado en Marcos 16:16, y del cumplimiento en Hechos 2:38. Esto lo confirma el apóstol Pedro al hablar de la salvación por agua en los días de Noé, cuando éste y su familia fueron salvos por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Primera de Pedro 3:21. Mas en la expresión divina de nacer del Espíritu, en la que en este estudio enfocamos nuestra atención, conscientes de la confusión que prevalece al respecto, pues es bien conocido
el hecho de que para un gran segmento del cristianismo distinguido como pentecostal, el nacer del Espíritu consiste en recibir el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Basados, por tanto, en esta popular interpretación, se sigue enseñando erróneamente que todo creyente en el Señor Jesucristo, que no haya recibido el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, no ha nacido del Espíritu todavía. Dice una pregunta en el capítulo siguiente: ¿quién no tiene el Espíritu de Cristo? Para confirmación de esta errónea interpretación, se usa incorrectamente la expresión del apóstol Pablo cuando dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Esto está en Romanos 8:9. Lo vuelvo a repetir esta expresión. Dice: para confirmación de esta errónea interpretación, se usa incorrectamente la expresión del apóstol Pablo cuando dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Con lo dicho, se pone al cristiano así, afectado, en una categoría inferior o de segunda clase, o sencillamente se le cataloga en el mismo lugar de los inconversos, diciéndole que mientras no hable en lenguas, no tiene parte ni suerte con los redimidos. Fíjese a qué grado llega esa mala interpretación. Esta radical manera de pensar es tomada hoy livianamente por muchos creyentes y también ministros, no tomando en cuenta algo tan maravilloso y de suprema importancia como lo es la transformación interior hecha ya por el Espíritu Santo en aquel nuevo creyente. Esta operación es, por cierto, nada más y nada menos que el hecho milagroso de haber nacido de Dios, así como dice en 1 Juan 3:9. La absurda interpretación aludida trae consigo varias consecuencias de igual manera absurdas y aún contrarias a la misma palabra de Dios, pues obligadamente tiene que desconocer, como lo hemos señalado antes, la obra transformadora que ha sido hecha por la operación del mismo Espíritu Santo de Dios en el nuevo creyente. Tiene que desconocerse el hecho de que ese ex pecador ha sido hecho ahora una nueva criatura en Cristo por la operación del mismo Espíritu Santo de Dios que reside en su palabra. Juan 6:63. Tiene que cerrarse los ojos a la realidad de que ahora ese nuevo creyente en el Señor, por la operación del mismo Espíritu, vive ya no en el temor de Dios, sirviéndolo a Él en una forma o una vida. Ya vive, una vez más voy a repetirlo, tiene que cerrarse los ojos a la realidad de que ahora ese nuevo creyente en el Señor, por la operación del mismo Espíritu, vive ya en el temor de Dios, sirviéndole a Él en una vida de santidad. Necesita ignorarse el hecho de que es por el mismo Espíritu de Dios que el nuevo creyente es inspirado ahora para buscar a su vez el recibir del Padre el don del Espíritu Santo, prometido con la evidencia de las nuevas lenguas. No es difícil para el cristiano sincero y de una mente abierta el entender que las inconsistencias citadas son contrarias o contradictorias e ilógicas y no engranan con las razones de Dios, pues nadie entre los mortales pecadores tiene la facultad para transformar su vida por sí mismo y poder así vivir una vida nueva en Cristo el Señor. Tal cosa solamente puede hacerse por el poder de la palabra de Dios,
que en sí misma es espíritu y es vida. El mismo Señor Jesús categóricamente confirma esto cuando nos dice: porque sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Considerando definitivamente toda la porción escritural donde está el texto antes citado de Romanos 8:9, tenemos que reconocer que no se trata allí de la recepción del don del Espíritu Santo y las lenguas. No se trata tampoco de los otros dones y manifestaciones exteriores del Espíritu Santo. Se trata, en cambio, en todo el capítulo, de la manera en que vive o debe vivir cada uno de aquellos en quienes ha obrado ya la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. En algunas ocasiones nos consta que ha habido enseñadores quienes, queriendo justificar la errónea interpretación aludida, ha llegado al grado de decir que el cambio operado en aquel nuevo creyente, quien no ha hablado en nuevas lenguas, es solamente un fruto de la emoción del ambiente. Inclusive que los buenos frutos que ahora pudiera tener no son frutos del Espíritu Santo, porque aún no lo tiene, que son frutos de sí mismo, o sea, de su propia voluntad, y ya no por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque aún no tiene nada de Dios. ¿Absurdo? Ciertamente es absurdo cuando alguien interpreta las cosas al revés o las interpreta erróneamente. Mira a dónde lleva la mala interpretación. Qué tanto daño hace en las mentes de muchos que se entregan al Señor. El Señor les cambia su vida, pero como no han hablado en lengua, los que mal interpretan esa manifestación divina la ponen en otra categoría. Qué daño hacen al creyente que anda caminando, que el Señor lo cambió, cuando le enseñan tal cosa como la que estamos aquí leyendo. La autojustificación, o más bien la autosatisfacción de hablar en lenguas. La autosatisfacción de hablar en lenguas es el capítulo que vamos a considerar. Dice: la interpretación errónea aludida ha obrado, por otra parte, como lógica consecuencia para que muchos cristianos que han tenido el privilegio, porque ciertamente es un privilegio, de haber recibido la manifestación del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, nuevas lenguas, se sientan superiores. Ves que como no lo entienden, se sienten mejores que los que no han tenido esa experiencia divina. Se sienten superiores que los demás. Con el hecho de haber sido recipientes de la señal de las lenguas, se sienten inclusive tan satisfechos que piensan que por ello tienen ya por completo asegurada la entrada al reino de Dios. Estando en esta mentalidad, muchos de ellos viven una vida similar y en ocasiones aún peor que la vida de las gentes que no conocen al Señor. Fíjese a qué grado lleva el error pues se sienten justificados no solamente para participar impunemente, o sea, sin culpa, de mundanalidades exteriores, sino aún para despreciar y aborrecer a su prójimo, estando presos en ese sutil engaño. Olvidan que está escrito que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Hechos 12:14. Repetimos, les recordamos que está usted escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava. Continuamos. El recibir el don del Espíritu Santo con la evidencia de las nuevas lenguas es una promesa inmutable ofrecida por el Señor a sus creyentes. Este don es la prenda del Espíritu, de acuerdo como dice 2 de Corintios 1:22. Es las arras de nuestra herencia, Efesios 1:14.
14. De acuerdo con los relatos y con los escritos del Nuevo Testamento, el recibir este don de Dios es un requisito indispensable y necesario para todo cristiano sincero que sirve en verdad al Señor Jesús. Al igual que todos los dones y bendiciones que se reciben de Dios, el don del Espíritu Santo nadie lo recibe por méritos, sino también por gracia. Cabe aquí el hacer claro que la explicación que nos ocupa en relación a la señal de las lenguas no está favoreciendo ni justificando en ninguna manera a quienes despreciaren o negaren la manifestación de las lenguas genuinas del Espíritu Santo, pues el mismo que esto describe es poseedor de este don de Dios, como también del don de lenguas. El escritor de este libro, el pastor Valverde Sr., habló, experimentó y tuvo en su vida esta manifestación, y no nomás de hablar en lenguas una ocasión, sino de continuo. Hablaba seguido, experimentaba esa manifestación. Continuamos enfatizando que el propósito de este estudio es el poner en claro las confusiones que existen con respecto a la manifestación audible de las lenguas. La confusión que se fomenta cuando hay lenguas, pero que no hay manifestaciones de los frutos ni de las virtudes del Espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios, que es nacido del Espíritu, invariablemente va a tener estas cosas antes de hablar en nuevas lenguas y después de haberlas hablado. Pues el que ha nacido otra vez y que ha sido hecho por el Señor una nueva criatura en Cristo, va a empezar a dar frutos desde el primer día en que su vida fue transformada en verdad por el poder de Dios. Y esto habrá de ser tanto antes de que recibiere el don del Espíritu Santo, como con más razón después de que lo hubiere recibido. ¿Qué es realmente nacer del Espíritu? Ahora vamos a mirar bajo la instrucción de este escrito, nuestro pastor anciano, ¿qué quiere decir nacer del Espíritu en realidad? La interpretación que responde a las razones lógicas de la palabra de Dios es la que enseña que el nacer o el hacer del Espíritu Santo, o nacer del Espíritu, es la operación única, maravillosa y aún misteriosa hecha por el Espíritu de Dios en ese preciso momento, cuando el humano pecador comprende y reconoce que está perdido y que necesita al Salvador. En ese momento en que su vida es transformada milagrosamente para convertirse en un humano pecador a un hombre o mujer santo de Dios. En el momento cuando deja ya de vivir conforme a su naturaleza humana depravada y comienza a vivir y a experimentar una vida nueva en Cristo, habiendo nacido otra vez. El milagro descrito solamente puede ser hecho por el Espíritu del Señor. Solamente puede hacerlo el poder del Evangelio, que es potencia de Dios, que es Espíritu y es vida. Y el Señor es el Espíritu, el Señor es la vida. El Señor es la salvación, el Señor es la regeneración, es la gracia, es la santificación, es la resurrección, es la misma vida eterna. Él es el todo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6:65. Y yo soy el camino, también dijo esto: y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No dijo nadie va al Padre. Si se fijan, dijo nadie viene. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. El que ha nacido del Espíritu es identificado por el efecto del Espíritu en su nueva vida. Así como se conoce la presencia del viento por los efectos
que éste produce. Así precisamente lo describe el Señor cuando compara con el soplar del viento al que es nacido el Espíritu. Así también el Señor, quien establece como regla invariable la presencia de esas obras que deben de venir como resultado lógico de la obra del Espíritu, cuando dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Pablo a su vez nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, seguiremos enfatizando el hecho innegable de que nadie puede obrar las obras de Dios si no fuere primero nacido de Dios. Cualquiera que obra las obras de Dios es porque Jesucristo el Señor, por su Espíritu Santo, está motivando esas obras en su vida, porque toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Así que quienes dieren los frutos del Espíritu que señala la palabra de Dios, tales como amor, santidad, humildad, sinceridad, paz, tolerancia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc., los dan porque son guiados por Dios, o sea, por el Espíritu Santo de Dios. Fijémonos, el Espíritu Santo de Dios, la manifestación se conoce, se identifica como el don del Espíritu Santo, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Los términos nacido del Espíritu y nacido de Dios quieren decir exactamente la misma cosa. Nacido del Espíritu y nacido de Dios. Si hemos recibido revelación para entender que Jesucristo el Señor es el Dios omnipotente y todopoderoso, como dice ahí en Apocalipsis 1:8 y en Mateo 28:18, tenemos entonces que aceptar que Él no está limitado y que por lo tanto puede manifestarse en todas las formas que quisiere. La prueba de lo dicho está en cuando hablamos del Padre, de Dios, de Cristo, del Hijo, del Espíritu, del Señor, etc. Sabemos que las Escrituras sagradas que estamos hablando no de tres. Sabemos que por las Sagradas Escrituras que estamos hablando no de tres, no de dos, sino de uno solamente. Los diferentes términos los usa Dios en las Sagradas Escrituras para señalar sus distintas funciones y relaciones para con sus criaturas y la creación entera misma, de acuerdo con los tiempos y lugares correspondientes. Nunca usa Dios estos términos en su palabra para dividirse a sí mismo o para quedar reducido o limitado por ellos. Imposible. Esto no puede ser posible. Cuando las Escrituras se refieren a Dios como el Espíritu Santo, no lo está reduciendo solamente a la manifestación del don del Espíritu Santo con la evidencia de las nuevas lenguas, pues el mismo Espíritu Santo de Dios es el que obra para que el pecador oiga y reciba la palabra, para que, siendo hecho participante de la naturaleza divina, sea transformada su vida y tengan así de nacer de nuevo, para que arrepentido tenga de aceptar el lavacro del agua, que es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo por la remisión de los pecados, para que, siendo ahora una nueva criatura, pueda vivir una vida santa y agradable a Dios. Es el mismo Espíritu el que también ahora lo sella con el don del Espíritu Santo y le da a su vez la evidencia de las nuevas lenguas. Dios es Espíritu, Juan 4:24. Dios es santo, 1 Pedro 1:16. El Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3:17. La Biblia nos dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca,
mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Sabiendo por el apóstol que si dijéramos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Primera de Juan 1:8. Entendemos que lo que realmente se nos quiere decir es que el que es nacido de Dios nunca va a dejar de buscar el rostro de Dios. Pues hemos sido testigos de los muchos que aún que un día, llenos de una emoción espiritual, hablaron ciertamente en nuevas lenguas y glorificaron a Dios, mas no habiendo en realidad nacido de Dios, no habiendo nacido del Espíritu, al poco o al mucho tiempo han dejado por completo de buscar el rostro del Señor, y algunos al grado aún de convertirse en enemigos de la obra de Dios. De estos se nos dice que salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Primera de Juan 2:19. El siguiente capítulo es titulado ¿Cómo camina el nacido del Espíritu? Si está poniendo atención, mi hermano, mi hermana, está siguiendo cómo la explicación sigue desdoblando cada parte, cada porción, y es de mucha ayuda para el que querramos, los que querramos entender esto tan importante, y que quede claro en nuestra mente qué es el don del Espíritu Santo y qué es nacer de nuevo. ¿Cómo camina el nacido del Espíritu? Pregunta en este nuevo capítulo. El que realmente ha nacido del Espíritu, que es el equivalente de el que está en Cristo, debe andar como Él anduvo, primera de Juan 2:6, en una vida entregada y dedicada a Dios, sirviéndole en espíritu y en verdad, como dice en Juan 4:23. Esto lo dijo el Señor, en las cuales las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Estos deben ser invariablemente los efectos que debe de haber en la vida del que ha nacido del Espíritu, del que ha nacido de Dios. Y esto tanto antes de recibir la señal de las nuevas lenguas como después de haberlas recibido. En esta actuación es donde se aplica en forma exacta la declaración de el apóstol Pablo, ya antes citada: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El que no tiene la transformación y las obras y la presencia misma del Señor en su vida, el tal no es de Dios, y por lo tanto no va a permanecer buscando el hacer la voluntad de Él hasta el fin de su jornada en esta vida. Qué triste, qué lamentable es que eso se cumpla en alguien, de que no es de Dios. ¿Y por qué no es de Dios? Porque no ha vivido conforme a los mandamientos del Señor. No porque habla en lenguas o porque no habló en lenguas, sino porque no vive su vida, no ajusta su vida a las reglas estipuladas por la palabra del Señor. Pablo apóstol es específico en su consejo a este respecto cuando nos dice que es muy posible el tener todos los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo y no ser más que ruido. 1 Corintios 13:1-3. En la descripción aludida señala varias demostraciones y acciones que pueden ser convertidas en una mera apariencia, comenzando con la manifestación de las lenguas angélicas. Exactamente lo contrario a lo señalado es lo que hoy en día un gran número de predicadores y de profesantes cristianos enseñan y creen. Según su manera de entender las Escrituras en lo que se relaciona al tema que nos ocupa, el que ya habla en otras lenguas lo tiene todo. Y el que no ha hablado aún en nuevas lenguas no tiene nada.
ignoran con la errónea interpretación de que aquí reprobamos, ignoran con la errónea interpretación que aquí reprobamos el hecho innegable de que Dios no reduce su salvación a una sola operación del Espíritu, pues esto consiste realmente en un proceso de cadena en el que el mismo Espíritu obra en diferentes tiempos en la vida y el lugar que el cristiano ocupare. 1 Corintios 12, 4 al 11. Precisamente esas operaciones incluyen el nacer del Espíritu, el nacer de Dios, el recibir el don del Espíritu Santo, la manifestación de las lenguas y todas las demás. En las Sagradas Escrituras no existen expresiones tales como nacer del don del Espíritu Santo. Una vez más lo repito, son expresiones que nos dan luz para que entendamos lo que se está explicando aquí en este libro, el Espíritu Santo y las lenguas. En las Sagradas Escrituras, fíjese la expresión, en las Sagradas Escrituras no existen expresiones tales como nacer del don del Espíritu Santo. Nacer del don, no existe esa expresión. El que ha nacido del Espíritu es aquel que ha sido engendrado por la palabra, de Dios, la cual he leído o escuchado y ha experimentado. Una vez más, la cual ha leído o escuchado y ha experimentado el cambio milagroso operando en él o por ella en su vida. El Señor Jesucristo, quien es la misma palabra, quien es el Verbo, estando en el creyente fiel, dirige a éste para que lo reconozca a él como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Lo dirige para que después de arrepentido anhele y pida el bautismo en el nombre del Señor para remisión de sus pecados, y lo inspira para que busque y reciba del Padre el don del Espíritu Santo. Ya cuando el Señor lo cambió, eso es lo que hay que fijarnos en la explicación que se da aquí en este libro. Hay pues quienes han experimentado la manifestación de las nuevas lenguas, pero que aún no han nacido del Espíritu. En cambio, están, por otra parte, los que aún no han tenido la experiencia de hablar en nuevas lenguas, pero que ya han nacido del Espíritu. Los primeros no le están sirviendo hoy a Dios. Los segundos sí están hoy sirviéndole al Señor, y los que de entre ellos no han aún hablado en lenguas están con toda su alma pidiendo hoy al Padre ese poder. Los primeros, si murieren en la clase de vida pecaminosa en que están viviendo y no se arrepintieron a tiempo de sus malos caminos, sin lugar a duda les espera juicio y condenación. No importa que hayan hablado en nuevas lenguas una o más veces. Los segundos, al morir en su fidelidad, tienen asegurada la salvación, su salvación, porque si ellos como humanos falibles han sido fieles en el pacto que hicieron con su Dios, mucho más fiel aún es el Señor para cumplir su promesa y darles el don de su Espíritu Santo antes de recoger sus vidas. Datos de experiencias personales. Se nos acaba el tiempo, vamos a ver si alcanzamos a finalizar este importante estudio. La palabra de Dios no puede contradecirse, tampoco puede sobrar una enseñanza cuando se aplica otra similar. En cambio, ella señala en la vida de cada uno de aquellos a quienes Dios ama cada cosa en su debido lugar y a su debido tiempo. Ahora, si a algunos Dios ha querido darles más que a otros, no es porque aquellos sean mejores que estos
o por cuanto unos hayan hecho más méritos que los otros. En este sentido, la Escritura es muy clara cuando nos dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Romanos 9, 16 y 18. En el libro de Job en Job 33:13 nos dice que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. La verdad señalada la han ignorado voluntariamente muchos cristianos y ministros, muy particularmente durante el curso del siglo XX y XXI, pues desde el principio de este siglo Dios ha estado enviando la lluvia tardía profetizada por Joel 2:23 y derramando otra vez de su espíritu sobre toda carne, como lo hizo en la lluvia temprana. Muchos de nosotros hemos alcanzado el privilegio de recibir en estos tiempos el precioso don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, pues ciertamente que Dios sigue ofreciendo esta dádiva sublime a todos los que la pidan de Él, mayormente aquellos sus hijos quienes, habiendo ya nacido del Espíritu, viven sirviéndole hoy en espíritu y en verdad. Mas como ya lo hemos anticipado antes, el ser participantes de este privilegio no nos autoriza en ninguna forma para menospreciar menos para condenar a otros que no han recibido lo que por misericordia Dios ha querido darnos a nosotros, o ha querido darnos ya a nosotros. Tampoco nos autoriza el hecho de haber recibido el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas para reducir todo el proceso de la obra redentora de Dios a una sola operación del Espíritu. En todo caso, esa manera errónea de interpretar la Escritura en relación a la doctrina que nos ocupa es algo no solamente absurdo, sino aún grosero y ofensivo, si así lo ha de interpretar como acaba de mencionar nuestro anciano. Porque en sí mismo es contrario a los frutos del Espíritu que deben de estar en aquel que profesa haber recibido ese don de Dios y quien a la misma vez está sosteniendo la interpretación de confusión que aquí reprobamos. En lo personal, testifico del proceso redentor del Espíritu que antes se ha explicado. Por el mismo Espíritu fui partícipe de las siguientes operaciones. Escuché la palabra de Dios, reconocí mi condición pecaminosa y me arrepentí, creí a la palabra y acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Entendí que tenía que ser bautizado en su nombre y así lo hice. Creí, pedí y recibí de Dios el don de su Espíritu Santo, juntamente con el don de lenguas. Desde mis principios entendí que debía de vivir una vida apartada del mal y así he vivido hasta hoy. Por el mismo Espíritu fui llamado para el ministerio y por el mismo Espíritu tengo hoy los dones y facultades espirituales que a mi Dios le ha placido darme. Todo esto lo he recibido de Dios por el mismo Espíritu, por su gracia y su misericordia, cada cosa y cada operación en su debido tiempo y en su debido lugar. Inclusive el Señor me enseñó hace mucho tiempo, que lo que Él me haya dado no ha sido porque yo fuera mejor que aquellos a quienes no les ha sido dado lo mismo. Esto es en relación tanto con los que estaban presentes en mis principios como con los que estuvieran el día de hoy. Para ellos y para todos mi parte es y será testificarles con el amor del Señor de lo que Dios a mí me ha dado, diciéndoles que el Señor lo ofrece también a los que no lo tuvieran, y esto sin menospreciar lo que a algunos ya Dios les hubiere dado ahora, tanto en manifestaciones del Espíritu, en un cambio en sus vidas,
o en revelación en su palabra. Inclusive lo dicho está siendo dirigido a todos los creyentes en Cristo el Señor en general, sin excepción de grupos, lenguas, denominaciones, pues Dios da de su Espíritu Santo como Él quiere, a quien Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Dios no mira apariencias ni barreras humanas. Dios mira el corazón. El nacer del Espíritu el nacer de Dios es el cumplimiento literal de la Escritura que dice: mas todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Juan 1, 12 y 13. Así también exactamente a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 4. Estas y las demás en las Escrituras que se hace alusión a lo mismo describen precisamente esa operación por medio de la cual el Señor no solamente llama al pecador, sino que opera que éste, en una forma sobrenatural y aún misteriosa, sometiéndole a una maravillosa metamorfosis divina para convertirlo en hijo de Dios. Quien entienda lo explicado nunca va a estar de acuerdo en recibir estas profundas, maravillosas operaciones del Espíritu solamente al hecho de hablar en lenguas. No lo va a reducir todo eso nomás a esa acción o esa manifestación de hablar en lenguas. El cambio interior y el bautismo. Dice, notemos a continuación los paralelos que se encuentran en las siguientes porciones escriturales al hablar de la ordenanza del bautismo. Fijémonos en todas ellas. Se implica que el bautismo, para fin de que sea efectivo, debe de ir imprescindiblemente procedido por las operaciones espirituales de la palabra de vida y del Espíritu Santo de Dios. Id y doctrinar a todos los gentiles bautizándolos. Mateo 28, 19. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. El arrepentimiento y la remisión de pecados. Lucas 24, 47. Arrepentidos y bautice cada uno de vosotros. Hechos 2, 38. Todo esto tiene que ser imprescindiblemente procedido por las operaciones de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Si no, no son válidos, no hacen el milagro. Después de que la obra espiritual ha sido hecha en el nuevo creyente, depende entonces de el obedecer el mandamiento del bautismo. El cambio interior que ahora hay en él es fruto de la operación que solo el Espíritu de Dios pudo hacer. Ahora es una nueva criatura porque ha nacido de Dios. Ahora también pide y en el tiempo de Dios recibe el don del Espíritu Santo con la evidencia de las nuevas lenguas. Hay ciertamente muchos quienes, habiendo sido bautizados, no han caminado o no han cambiado su vida y nunca han recibido el Espíritu Santo. Pero también están los muchos que han hablado en nuevas lenguas, mas nunca se han arrepentido de sus malos caminos. Estos y los otros obran así por la sencilla razón de que no han nacido otra vez en el interior. Ahí es donde se nace otra vez, en el interior. Así es de que hasta aquí vamos a llegar. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y les invito que se hagan del libro que se titula El Espíritu Santo y las lenguas, para que lo lean con mucho más detenimiento y puedan extraer la grande ayuda, la explicación ungida
de Dios y basada estrictamente en la palabra de Dios, óigame, eso revive, eso abre los ojos interiores y puede entrar en un terreno de mucha claridad. Y todo hijo de Dios necesitamos caminar por el camino de la verdad, de la claridad, no de la confusión, no de lo que está ofuscado y como que se ve y no se entiende, o como que no lo alcanzamos a visualizar. Dios es un Dios no de confusión, sino de claridad y de paz. Así de que, mi hermano, te invito que te hagas este libro. Una vez más, les invito que lo busquen ahí con el hermano Arturo Ríos, y aquí en Salinas, en la librería Maranata, también está disponible El Espíritu Santo y las lenguas, por el pastor Efraín Valverde Siño. No es muy largo, puede uno leerlo con detenimiento y anotar, y si es posible, es necesario preguntar para que esté claro en nosotros. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio el Maestro de Maestros de estar aquí en esta su estación y con este su programa, alumbrando nuestro camino. Su estación Radio Resplandecer, y este es su programa, Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava. Gracias por su atención, y continuaremos, Dios mediante, en la siguiente ocasión. Antes de salir del aire, vamos con el Señor para darle gracias. Padre mío, gracias por el permiso que nos das, el privilegio que nos das de abrir tu palabra, de considerar estos datos bíblicos, Señor, para ingerir sabiduría, entendimiento en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que nuestra mente sea abierta a la verdad tuya, Señor, la verdad tuya que no cambia, que no varía, sino que es la misma, así como tú eres el mismo, porque tu palabra eres tú, Señor. Gracias por ello. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvo escuchando en esta mañana, que abra su entendimiento, los que no lo entendieran, y los que ya hayan entendido esto, que sean reconfirmados en ello. Cada uno necesitamos repasar lo que ya hemos entendido para que no se borre, para que el traqueteo de la vida, las ocupaciones tantas que tenemos esta generación, no nos borre lo que ya hemos grabado en nuestro corazón. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo te pedimos, Señor, llena con ese don de tu Espíritu Santo a cualquiera que no lo tiene, Señor, y que sea revestido de ese poder. No es la salvación, pero es poder que tú prometiste a tus hijos que lo pidan y lo desearan. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos para que deseen obtener ese poder que tú prometes, Señor, que les diste a tus discípulos, a la iglesia primitiva, Señor, los sellaste, les diste este poder, esta energía espiritual. La necesitamos en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Maestro. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, y regresamos, Dios mediante, la siguiente semana con otro mensaje para compartir para cada uno de nuestros hermanos y amigos. Dios sea con cada uno.